útero, sin eyaculación del esperma sagrado. Tantrismo negro es diferente. Existe conexión del lingam yoni, ritos mágicos y eyaculación seminal. El resultado en este caso concreto, es el despertar de la serpiente ígnea en su forma estrictamente negativa. Es evidente que el fuego sagrado, en el tantrismo negro, se precipita desde el coxis hacia los infiernos atómicos del hombre. Entonces aparece la cola de Satán, el abominable órgano cundartiguador. El tantrismo gris tiene otros propósitos. Goce animal sin anhelos trascendentes. Nos ocuparemos ahora pues, en forma explícita, sobre el abominable órgano cundartiguador. Existen dos serpientes. La del tantrismo blanco, es la serpiente de bronce que sanaba a los israelitas en el desierto, ascendiendo victoriosa por el canal medular espinal. La serpiente tentadora del Edén, horrible pitón, que se arrastraba por el lodo de la tierra, y que Apolo irritado hirió con sus dardos. La primera, la serpiente de bronce, el fuego ascendente, tiene el poder de despertar los chakras de la espina dorsal. Abre, dijéramos, las 7 iglesias del Apocalipsis de San Juan y nos convierte en dioses terriblemente divinos. La segunda, abre 7 chakras que están en el bajo vientre, las 7 puertas del infierno, como dicen los maometanos. Mucho se ha hablado sobre el Kundalini, el poder serpentino anular que se desarrolla maravillosamente, en el cuerpo de todo tántrico blanco. Empero, nosotros aseveramos solemnemente, que nadie podría gozar de los poderes de la serpiente luminosa, sin haber sido devorado antes por la misma. Ahora os explicaréis, amigos y hermanos del movimiento gnóstico, cuál es el motivo por el que los adeptos de la India han sido calificados como nagas, serpientes. Los grandes hierofantes de Babilonia, Egipto, Grecia, Caldea, etcétera, se llamaban a sí mismos serpientes. En el México serpentino, Quetzalcóatl, el Cristo mexicano, fue devorado por la serpiente, y por ello recibió el título de serpiente voladora. Wotan, era una serpiente porque había sido tragado por la serpiente. Resulta palmario y manifiesto que el matrimonio de fondo, la fusión integral de la Madre Divina con el Espíritu Santo, es decir, de la culebra ígnea de nuestros mágicos poderes, con Shiva, el tercer logos, el archihierofante y el archimago, solo es posible cuando hemos sido devorados por la culebra. Entonces, deviene gloriosa la resurrección del Maestro secreto dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Invito ahora a todo este auditorio que me escucha, y a todo el movimiento gnóstico en general, a una reflexión de fondo sobre la antítesis. Es incuestionable que la horrible serpiente pitón, es el opuesto negativo y fatal, la sombra dijéramos, la antítesis radical de la serpiente de luz. Indubitablemente, en el abismo la verdad se disfraza de tinieblas. Si en las dimensiones superiores de la naturaleza y del cosmos, somos devorados por la serpiente de bronce que sanaba a los israelitas en el desierto, obviamente, en el octavo círculo dantesco, los condenados son devorados por la horrible serpiente tentadora del Edén. Entonces se convierten en víboras venenosas, espantosamente malignas. Quiero que comprendáis íntegramente que la serpiente siempre ha de devorarnos, ya en el aspecto luminoso o en el octavo círculo infernal tenebroso. Resulta patética la cena fatal de la horrible serpiente tentadora del Edén, devorando a los perdidos con el propósito de destruirlos, desintegrarlos, reducirlos a polvareda cósmica, para liberar la esencia, para restaurar la prístina pureza original de la misma. Solo así, logra el alma emanciparse del doloroso Tartarus. Es interesantísimo saber que la culebra siempre destruye al ego, ya por la vía luminosa, basado en trabajos conscientes y padecimientos voluntarios, o ya por la vía tenebrosa, en el octavo círculo de las fatalidades. Es maravilloso saber que el ego siempre debe ser disuelto cueste lo que cueste, con nuestra voluntad o contra nuestra voluntad, y que la serpiente inevitablemente debe tragarnos, o victoriosos o fracasados. Esa sierpe tentadora del Edén, esa horrible pitón, es el aspecto negativo de la Madre Divina. Cumplida su labor en el Averno, vuelve a su polarización positiva en la luminosa región. Ved pues, amigos y amigas, en qué forma la Madre Divina ama a su Hijo. Quienes andan perdidos, los tántricos negros, al desarrollar la serpiente de las fatalidades, se condenan a la muerte segunda inevitablemente. Los dupas de turbante rojo, no podrán huir jamás de la Madre Divina Kundalini.
Ella los devorará inevitablemente, cueste lo que cueste. En el octavo círculo infernal, moran desgraciadamente los falsos alquimistas, los tántricos negros, los falsificadores de metales. Aquellos que cristalizaron negativamente, para ser más claros, aquellos que en vez de hacer cristalizar el hidrógeno sexual Si-12, en los cuerpos existenciales superiores del ser, lo hicieron cristalizar negativamente, para convertirse realmente en adeptos de la faz tenebrosa, que inevitablemente vienen a ser devorados por la horrible serpiente de las fatalidades. Quiero que todos se den cuenta, que hay dos tipos de alquimia, dos tipos de muerte del ego, y dos tipos de banquetes que se da la serpiente. Vosotros podréis escoger el camino. Elegid. Se os da el conocimiento. Estáis ante el dilema del ser, o no ser de la filosofía. Ay de vosotros, los candidatos a la muerte segunda. Vuestras torturas serán espantosas. Solo así podréis morir en el tenebroso averno. ¿En qué otra forma podría emanciparse la esencia? ¿En qué otra forma podría quedar libre para reiniciar un nuevo ciclo evolutivo, que indudablemente ha de empezar desde la dura piedra? En el octavo círculo infernal, encontramos también a los falsificadores de moneda, a los falsarios, a los suplantadores de personas, a los incestuosos, a los sembradores de discordia, a los malos consejeros, a los que prometen y no cumplen, a los que hacen escándalos, y también a los que forman cismas, a la gente falsa y mentirosa, etcétera, etcétera, etcétera. Esta octava región sumergida es la antítesis, lo opuesto, el aspecto negativo de Urano. Muy interesante es aquel planeta de nuestro sistema solar. Se nos ha dicho que los polos norte y sur de Urano, apuntan alternativamente hacia el Sol. Cuando el polo positivo de aquel planeta, está orientado hacia el astro rey, la fuerza masculina se impone sobre la faz de la Tierra. Cuando el polo negativo de aquel mundo, se orienta hacia el resplandeciente sol, entonces la fuerza femenina manda en nuestro afligido mundo. Cada ciclo, o período magnético de Urano, es de 42 años. Así pues, hombres y mujeres alternan su mando aquí en la Tierra, en ciclos o períodos de 42 años. El período completo de Urano, consta de 84 años, 42 de tipo masculino y 42 de tipo femenino. Observemos bien las costumbres de las gentes, la historia, y veremos épocas intensivas de actividad masculina, como de la piratería por ejemplo, cuando todos los mares de la tierra se llenaron de corsarios, y épocas como la presente, o como aquella en que las amazonas establecieron sus cultos lunares, y gobernaron gran parte de Europa, haciendo estremecer al mundo. A cada ciclo masculino pues, le sigue uno femenino y viceversa. Todo depende de la polarización de Urano y del tipo de energía que de ese planeta viene a la Tierra. Es bueno saber, para bien de la gran causa, que las glándulas sexuales están gobernadas por Urano. Necesitamos comprender íntegramente, que los ovarios femeninos también están controlados por Urano. Ese planeta, como regente de la nueva era de Acuario, trae una revolución completa a nuestro afligido mundo. No es pues de extrañar que en la sumergida región de Urano, bajo la corteza de nuestra Tierra, se definan los aspectos sexuales de los definitivamente perdidos, y la serpiente tentadora del Edén, se trague a los caídos para iniciar el proceso destructivo en gran escala, hasta concluir en la muerte segunda. En nuestro pasado libro titulado Las Tres Montañas, dijimos que en el reino mineral sumergido del planeta Urano, el iniciado tiene que desintegrar al mal ladrón, a Caco, o Gestas, como aparece en el Evangelio cristiano. Agato, o Dimas, el buen ladrón, es aquel poder íntimo que desde el fondo de nuestro ser, se roba el hidrógeno sexual Si-12 para nuestra propia autorrealización íntima. Caco, el mal ladrón, el horrible Gestas, es aquel poder siniestro, tenebroso, que se roba la energía creadora para el mal. No está de más informar que el abominable órgano cundartiguador, resultado del mal uso de la energía creadora robada por Caco, no solamente se desarrolla en los alquimistas negros o tántricos tenebrosos, sino también en los decididamente perdidos, aunque estos no tuvieran ningún conocimiento mágico. Pasando ahora a la esfera antitética de Urano, en los fondos abismales del planeta Tierra, por ley de contrastes y de analogía de los contrarios, y de simple correspondencia, también debe ser destruido el horripilante Caco.
Vean ustedes pues, señores y señoras, estos aspectos luminosos y tenebrosos, antitéticos, ¿en qué forma se corresponden y de qué modo se desarrollan? Pregunta. ¿La serpiente tentadora del Edén, es la misma serpiente sagrada, maestro? Respuesta. Mi estimable frater, muy interesante me parece su pregunta, y me apresuro a responderle. Es claro que en el Averno la verdad se disfraza de tinieblas. Resulta algo insólito saber que la culebra puede polarizarse en forma positiva o negativa. Esto quiere decir que la serpiente tentadora del Edén, aun siendo el contraste tenebroso de la serpiente de luz, es indubitablemente la polarización negativa de la serpiente de bronce que sanaba a los israelitas en el desierto. Asombra saber que la radiante serpiente se polariza en esta forma fatal, y esto nos invita a comprender que lo hace por el bien de su propio Hijo, para destruir en el Averno los elementos infrahumanos que llevamos dentro y libertarnos de las garras espantosas del dolor. Así es el amor de toda Madre Divina. Pregunta. Querido maestro, ¿cómo es evidente que la mayor parte de los habitantes de este planeta no practican ni el tantrismo blanco ni el negro, sino el tantrismo gris, que es la práctica sexual con derrame de lenseminis y sin ningún anhelo trascendente? Pregunto a usted, si todas estas mayorías automáticamente ingresan al octavo círculo dantesco, al igual que los que practican tantrismo negro. Respuesta. Distinguido caballero, su pregunta es muy inteligente y quiero que entienda mi respuesta. Es bueno que usted sepa que todo tantrismo gris se convierte en negro inevitablemente. Cuando alguien desciende en el Averno, despierta negativamente. Ese despertar fatal se debe al desarrollo del abominable órgano cundartiguador. Es pues de saber, en forma urgente, que todo fornicario aunque desconozca el tantrismo negro, es tántrico de hecho, y deviene inevitablemente como personalidad tenebrosa, con la serpiente tentadora del Edén completamente desarrollada. Pregunta. Maestro, cuando se habló del segundo círculo infradimensional, nos explicó que ahí moran los fornicarios, y solamente para aclarar el concepto, desearía saber, ¿qué diferencia hay entre los fornicarios que habitan en el círculo de Mercurio, y los que ingresan al octavo círculo dantesco? Respuesta. Amigos, amigas, la lujuria es la raíz del ego, del yo, del mí mismo, del sí mismo. Esto nos invita a comprender que la lubricidad, la fornicación, existe incuestionablemente en cada una de las 9 infradimensiones naturales, bajo la corteza geológica de nuestro mundo. Sin embargo, hay una diferencia en todo esto. En la esfera sumergida de Mercurio, la espantosa Coatlicue, o Proserpina, la serpiente tentadora del Edén, no devora todavía a sus hijos. Solo en la octava región sumergida, viene a darse ella su espantoso banquete. Ahora nos explicaremos por qué el Dante florentino ve en el octavo círculo a millones de seres humanos vueltos pedazos, sangrando, hiriéndose con sus uñas y con sus dientes, decapitados, etcétera, etcétera. Es ostensible que en tal región sumergida se inicia el proceso de osificación, cristalización, mineralización y destrucción de todo ego. Pregunta. Venerable maestro, es verdaderamente impresionante la narración que usted nos ha hecho, sobre el amor de la Divina Madre, que ya sea en el aspecto de luz, o en el de tinieblas, libera a su Hijo, la esencia, inclusive por vía del más tremendo dolor, dentro de las entrañas de la tierra. ¿Cómo es pues que muchos magos negros, con conciencia despierta, a sabiendas del dolor que tienen que pasar, persisten por el camino del tantrismo negro y la muerte segunda? Respuesta. Distinguido caballero, es bueno que todos los aquí presentes, sepan que unos despiertan para la luz, y otros para las tinieblas, como ya lo he dicho en pasados libros. Sin embargo, existe una diferencia radical entre los que despiertan positivamente, y los que lo hacen en forma negativa. Indubitablemente, los perdidos, quienes han despertado en el mal y para el mal, aún sabiendo que deben involucionar entre las entrañas del mundo hasta la muerte segunda, antes de lograr la restauración de la prístina pureza original, del material psíquico, no se arrepienten del camino escogido, porque han hecho de su involución y de la rueda fatal del samsara, una religión, una mística. No está de más informar a este auditorio que los adeptos de la mano izquierda, tienen templos en las regiones sumergidas, donde rinden culto al aspecto negativo de la serpiente.
Ciertamente, esos seres infrahumanos, jamás desconocen la suerte que les está